Con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Muy buenas tardes, les saluda con gusto Marisol Infante. Sea usted bienvenido a esta emisión de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Y bueno, agradezco el favor de su atención semana a semana en este programa dedicado a conocer la vida y obra de santos, mártires, beatos de nuestra Iglesia Católica. Y bueno, el día de hoy seguiremos los pasos de San Carlos Luanga y mártires y compañeros mártires. En nuestra sección Mexicanos en los Altares hablaremos del beato Juan de Palafox y Mendoza, primer obispo de Puebla. Además, el día de hoy nos visita aquí en la cabina algunos miembros de la Orden Franciscana Seglar, Fraternidad Nacional en México, ya que como ustedes saben, bueno, muchos de los santos pertenecieron a alguna orden y es por eso que hoy nos van a platicar acerca de ellos, de su orden y bueno, y también de algunos de los santos. Y para este primer segmento haremos, como cada semana, el repaso del santoral que se celebró en los últimos 7 días, no sin antes enviar un saludo y una enorme felicitación a todos los que en esta semana cumplieron años y que llevan por nombre alguno de los santos que vamos a mencionar a continuación. Comenzamos. Cada 1 de junio se celebra a San Justino, filósofo y mártir. Bueno, él abrió una escuela filosófica, fue un infatigable anunciador de Cristo para los estudios paganos. Además, escribió utilizando las categorías y el lenguaje de los filósofos. A él le debemos justamente la descripción de la liturgia eucarística más antigua. Él falleció en el año 165 y, pues bueno, como les acabo de mencionar, se le celebra cada 1 de junio. Cada 2 de junio celebramos a los santos Marcelino, sacerdote, y Pedro, exorcista, mártires en la vía Lavicana. Bueno, Marcelino y Pedro son 2 de los innumerables santos que testimoniaron el Evangelio como héroes y defendieron la iglesia naciente porque, bueno, torturas y muerte no los iban a llevar a darle la espalda a Cristo. Entonces, bueno, su vivencia se desarrolla entre finales del siglo III y comienzos del siglo IV. Y bueno, de ellos 2 tenga por favor el dato presente porque vamos a escuchar sus nombres nuevamente dentro de este repaso en otro día de la semana. También cada 2 de junio se celebra a San Eugenio I, Papa. Él fue sucesor del Papa Martín I, que fue martirizado por orden del emperador de Oriente Constantino. Y bueno, su pontificado duró del año 654 a 657 y rechazó con firmeza la ambigua profesión de fe del nuevo patriarca bizantino de Constantinopla, de nombre Pedro. Entonces, bueno, él a su muerte fue sepultado en San Pedro. Cada día 3 de junio se celebra a San Carlos Luanga y sus compañeros mártires de Uganda, que bueno, justamente dedicamos el programa del día de hoy a ellos. Vamos a hablar a detalle más adelante, pero también cada 3 de junio se celebra a Santa Cleotilde, reina de los francos. Ella nació en Lyon, en Francia, en el año 474. Se casó con Clodoveo, rey de los francos. Bueno, este soberano, el esposo de Santa Cleotilde, era pagano, pero le permitió a Cleotilde bautizar a sus 5 hijos, que más adelante pelearían por la sucesión a su muerte de Clodoveo. Bueno, ¿qué hizo Cleotilde? Bueno, ella se retiró a Tours, la ciudad de San Martín de Tours, como usted recordará, ya hablamos aquí en meses pasados. Bueno, ahí Cleotilde trabajó con denuedo en obras de caridad y también en oración por sus hijos para evitar que, bueno, continuaran peleándose por quién sucedería a su padre fallecido.
Cada 4 de junio se celebra a San Francisco Caracciolo, sacerdote fundador de los clérigos regulares menores. Él, nació en una de las familias más prominentes del sur de Italia y, sería aprobado un nuevo instituto que cambiaría el nombre por Francisco. Su nombre de bautismo era Ascanio. Y al entrar a este instituto lo cambia por Francisco en honor al santo de Asís, a San Francisco de Asís. Él era muy devoto de María y estaba enamorado de la Eucaristía y trabajó demasiado justamente en la difusión de la adoración hasta su muerte en el año 1608. También cada 4 de junio se celebra a San Quirino mártir. Poco se sabe de San Quirino, llamado de Tívoli, porque, sus restos reposaban en la Basílica de San Lorenzo, pero, se tiene información que indica que fue obispo de Sisia en Croacia, que fue encarcelado en el año 309 durante las persecuciones del emperador Diocleciano y que habría logrado convertir al carcelero antes de que fuera martirizado. Cada 5 de junio se celebra a San Bonifacio, obispo y mártir apóstol de Alemania. Él vivió en el siglo VII, evangelizó a las poblaciones más allá del río Rin y su trabajo sentó las bases de la organización política y social europea de Carlomagno. El Papa San Gregorio II apoyó toda su misión y también lo consagró como obispo de Maguncia. Él se convirtió... fue canonizado a partir del año 1828. Acerca, de este santo, si usted quiere conocer más, recuerde que hablamos de él en el programa del 21 de diciembre y que puede, si no lo escuchó en su momento, ir a nuestro canal de YouTube y escucharlo. Cada día 6 de junio se celebra a San Norberto, obispo de Magdeburgo, fundador de los canónigos regulares premonstratenses. Él convertido después de ser alcanzado por un rayo, se hizo monje benedictino y se dedicó a la predicación y a la pacificación. Él siempre en sus viajes misioneros fue bastante dedicado, incluso él fundó una nueva orden de clérigos regulares llamados premonstracenses, porque lo hizo en Premontré, y fue nombrado arzobispo de Magdeburgo, falleciendo en el año 1134. También cada 6 de junio se celebra a los santos Artemio y Paulina, mártires en la Vía Aurelia. Artemio era el carcelero cristiano de Pedro y Marcelino que mencionamos el día 2 de junio. Entonces, Artemio tenía una hija de nombre Paulina que había sido poseída. Entonces, ellos dos, Pedro y Marcelino, le prometen a Artemio liberarla del diablo si él se convertía al cristianismo. Entonces, cuando ocurre el milagro, Artemio decide convertirse en cristiano y junto con su esposa Cándida y su hija. Pero ellos, más adelante fueron martirizados una vez que ya eran cristianos y fallecieron. Sus restos se encuentran en la Vía Aurelia. También cada 6 de junio se celebra a San Claudio, abad y obispo. Él es uno de los santos más ilustres de Francia, aunque se sabe muy poco de él. Sabemos que nació en Salins, que fue al inicio un canónigo de la Catedral de Besançon, en la ciudad en la que sería más tarde arzobispo. Algunos años más adelante también se retiraría al monasterio de Condat, donde gobernó como abad durante 55 años. Él falleció en el año 703. Finalmente, el día de hoy, 7 de junio, se celebra, y también cada año, a San Antonio María Gianelli, obispo de Bobbio, fundador de las Hijas de María. Él fue un párroco en Chiavari en el año 1827 que además se unió a la Sociedad Económica, una organización caritativa que confió a las Damas de la Caridad. Ese fue el primer paso hacia fundar las Hijas de María Santísima del Huerto. Por eso es que después es nombrado obispo de Bobbio. A él se le canonizó por el Papa Pío XII. Y es así como terminamos el repaso del santoral de esta semana. Es momento de ir al primer corte. Lo invito a que continúe con nosotros, que al volver seguiremos los pasos de San Carlos Luanga y sus compañeros mártires. Regresamos. Síguenos en YouTube como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com.
Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte de amable radioescuchas. Le informo que ya contamos en Apostólicos con un número de WhatsApp para que por favor tome nota y nos pueda escribir durante el programa. Es el 33 47 60 70 42. Y bueno, igualmente nos puede contactar a través del Facebook, a través de YouTube. Ya tenemos nuestro canal de YouTube, de Spotify, en Siguiendo los Pasos de, o a través del correo Siguiendo los Pasos de @gmail. Pero bueno, pues ahora con el WhatsApp todavía más fácil. Le voy a ir adelantando, le quiero recomendar que por favor tome nota del número porque, bueno, pues porque tenemos una sorpresa para el siguiente programa, para la siguiente semana. Vamos a tener un par de regalitos, entonces al inicio haremos una pregunta y pues a las primeras personas que respondan pues les vamos a otorgar el premio. Entonces ahí le va de nuevo el número, es el 33 47 60 70 42. Entonces tome nota y bueno, mientras tanto vamos a pasar con la historia. Bueno, vamos a seguir los pasos de San Carlos Luanga y compañeros mártires. Bueno, a él y a estos mártires se les celebra cada 3 de junio, como ya le adelantaba en el repaso. Uganda, bueno, es un país de África y la historia de San Carlos tiene lugar bajo el reinado de Mwanga II, un rey de Buganda que ahora forma parte del territorio de Uganda. Esto ocurrió entre noviembre de 1885 y mediados de 1886. Él al inicio, bueno, pues practicaba las creencias del clan Ngabi, pero bueno, luego se sintió atraído por las palabras del Evangelio pronunciadas y atestiguadas por todos los misioneros de África, que en aquel entonces eran conocidos como los Padres Blancos, fundados por el cardenal Lavilleri. De ese modo es que el entonces joven Carlos Luanga se convierte al cristianismo y en 1885 es llamado a la corte como prefecto del Salón Real. Entonces, bueno, desde el principio se convirtió en un punto, me refiero a Carlos Luanga, en un punto de referencia para otros de sus conocidos y quienes estaban alrededor, especialmente para los recién convertidos al cristianismo, porque él, pues bueno, les apoyó demasiado y alentó a que se mantuvieran en la fe que acababan de conocer. Entonces, bueno, los padres blancos del cardenal Lavilleri empezaron a misionar en este país, me refiero a Uganda, y pronto hubo muchos convertidos al catolicismo y bueno, esta religión les transformó bastante su modo de pensar y de obrar. Bueno, aquí cabe mencionar que Mwanga, rey que les hacía mención, era homosexual. Entonces, bueno, cuando el jefe del personal de mensajeros del Palacio de José Macasa se convierte al catolicismo, pues le hace saber al rey Mwanga que la Biblia condenaba y prohibía totalmente la homosexualidad, que iba en contra de la ley divina y que era totalmente impropio de la persona humana. Entonces, bueno, obviamente esto indignó al rey Mwanga, quien ordena asesinar a José Macasa el 15 de noviembre de 1885, por 2 motivos. Uno, pues por haberle dicho que no estaba bien la homosexualidad y también por haberlo encarado tras el asesinato de 2 misioneros. Entonces, bueno, es así como José Macasa se convierte en el primero de los mártires de Uganda. Al saber esta noticia, bueno, pues los demás católicos que trabajaban en el palacio con este mismo oficio de mensajeros o como empleados en alguna otra ocupación, pues en vez de acobardarse, se animan más fuertemente en preferir morir antes que ofender a Dios. Entonces, bueno, la segunda víctima fue un pequeño mensajero llamado Denis. El jefe Mwanga, pues igual quiso irrespetar a un jovencito de nombre Muafa, pero pues le dijo que su cuerpo era un templo del Espíritu Santo y que él haría respetar su cuerpo, costara lo que le costara. Entonces, pues averigua el rey quién le había enseñado a este niño todas estas doctrinas, quién le había dicho todas estas cosas, y pues llega a la conclusión o sabe que fue el mensajero Denis y pues también lo manda a asesinar. Entonces es así como él se convierte en el segundo mártir de estos compañeros de Carlos Luanga. Y pues bueno, antes de morir, el rey le pregunta, ¿eres cristiano? Me refiero a Denis.
y él le responde: sí, soy cristiano y lo seré hasta la muerte. Entonces, bueno, mientras tanto, allá en un salón del palacio, el nuevo jefe de los mensajeros, Carlos Luanga, que justamente había venido a reemplazar a José Macasa después de que lo hubieran asesinado, pues reunía a todos los jóvenes y les recordaba lo que enseñaba San Pablo en la Biblia. Los que cometen el pecado de homosexualidad tendrán un castigo inevitable por su extravío. Y les recordaba pues que bueno, esto era la homosexualidad era una tendencia a cometer acciones impuras con personas del mismo sexo. Entonces, bueno, y que eso pues no era amor de caridad que buscaba el bien de la otra persona, sino que era un amor de concupiscencia. Entonces, él les narraba cómo las ciudades de Sodoma y de Gomorra habían sido destruidas por lluvia de fuego por cometer ese pecado. Y entonces, bueno, en sus charlas él les recordaba los tremendos castigos que habían recibido estas ciudades y también, pues bueno, qué era lo que sucedía cuando se cometía. Entonces Carlos pues terminaba todas sus charlas recordando aquellas palabras que dijo Jesús: al que se declare a mi favor aquí, yo me declararé a su favor en el cielo. Entonces, bueno, pues con todas estas instrucciones de Carlos Luanga, pues ya todos los jovencitos que trabajaban en el palacio, tanto mensajeros como empleados de toda índole, pues quedaron resueltos primero a perder su vida, que a renunciar a sus creencias católicas o perder la pureza de su alma con un pecado de homosexualidad. Entonces, bueno, y así, poco a poco íbamos a ir llegando al desenlace fatal y sangriento. ¿Por qué? Bueno, pues porque Mwanga tenía como primer ministro a un pues denominado brujo de nombre Catiquiro, el cual, bueno, estaba disgustado enormemente porque los que se volvían cristianos católicos ya no se dejaban engañar por sus brujerías. Entonces, pues se propuso en convencer al rey Mwanga que debía hacer morir a todos los que se declararan cristianos. Entonces, pues, ¿qué es lo que hizo Mwanga? Bueno, pues reunió a todos los mensajeros y a todos los empleados y les dijo: de hoy en adelante queda totalmente prohibido ser cristiano aquí en mi reino. Entonces, los que dejen de rezar al Dios de los cristianos y dejen de practicar esa religión quedarán libres. Los que quieran seguir siendo cristianos irán a la cárcel y tendrán la muerte. Entonces, después de haberles dicho esto, les pidió que los que quisieran seguir siendo cristianos dieran un paso al frente. Entonces, pues inmediatamente Carlos Luanga, que era el jefe de los empleados, dio el paso adelante. Seguido de él lo hizo el más pequeño de los empleados, de los mensajeros, que era de nombre Quisito. Y seguido de eso, 22 jóvenes más dieron el paso hacia adelante también, indicando que no renunciarían a su creencia católica. Entonces, pues entre golpes y humillaciones, pues todos ellos fueron llevados a prisión. El padre misionero, bueno, no había alcanzado a bautizar a algunos de ellos que ya estaban encarcelados. Entonces, estos jóvenes valientes, viendo pues que la muerte estaba bastante cerca, pidieron a Carlos que los bautizara. Entonces, pues ahí en la oscuridad, dentro de la prisión, él los bautizó a quienes no estaban bautizados aún y pues se prepararon con todo para la eternidad feliz, que pues bueno, era ya bastante cercana. Entonces, bueno, ¿qué hizo Mwanga? Los volvió a reunir y les volvió a preguntar si estaban decididos a seguir siendo cristianos. Y ellos respondieron todos al unísono: cristianos hasta la muerte. Entonces, por orden del cruel ministro Catiquiro, el brujo, fueron llevados prisioneros a 60 kilómetros de distancia por el camino y allí fueron asesinados por los guardias. Después de haberlos tenido 7 días en prisión en esas lejanías, bueno, en medio de los, pues imagínese usted, ¿no?, todo lo que pudieron haberles hecho mientras ellos reunían la leña para dar muerte a ellos. El día 3 de junio del año 1886, justamente día de la Ascensión, pues los envolvieron a todos ellos en esteras, en juncos secos, en trozos de madera. Los colocaron allí y les prendieron fuego. Entre las llamas salían sus voces aclamando a Cristo y cantando a Dios hasta el último aliento de su vida. Por el camino, bueno, también alcanzaron a llevarse a 2 verdugos, a 2 mártires más, cuando ellos los trasladaban de la prisión hacia donde los iban a dar muerte. Bueno, es donde
capturan a 2 mártires más, como les decía, ya mayores de edad, uno de ellos por haber convertido, bautizado a unos niños. Él era de nombre San Matías Curumba, y el otro mártir al que también apresaron, él había logrado que su esposa se hiciera cristiana y su nombre era San Andrés Cagua. Entonces, bueno, ellos se unieron a estos mártires y pues bueno, todos ellos por defender su fe y su castidad. ¿Qué sucedió con los funcionarios después? Bueno, pues con Catiquiro, el brujo, él fue fusilado y echado a los perros unos años después en una revolución. Mientras que el rey Mwanga fue derrotado por sus enemigos y desterrado al terminar sus años en una solitaria isla. Y bueno, pues los mártires de Uganda con Carlos Lwanga a la cabeza fueron declarados santos por el Papa Pablo VI y pues bueno, ahora en Uganda se cuenta con más de 1 millón de católicos, por lo que bueno, pues todo el sacrificio que ellos hicieron ha rendido fruto. ¿Qué pudiéramos reflexionar sobre Carlos Lwanga y todos estos mártires? Bueno, voy a ser breve porque tenemos unos invitados aquí que quisiera pasar con ellos a la brevedad, entonces vamos a ser concisos. ¿Qué pudiéramos reflexionar sobre el actuar de estos mártires? Pues bueno, que está más vigente que nunca. Porque estamos en una época en la que más allá de exigir derechos se pretende obligar a aceptar ideologías retorcidas. Creer en Dios y seguirlo, defender la vida y respetar la dignidad humana es fundamental. Y pues bueno, considero que hay que cuidar la inocencia de los niños y jóvenes y enseñarles, bueno, pues a que nadie debe faltarles el respeto jamás. Y bueno, es así como continuamos. Le dejo esta reflexión. Y vamos a pasar rápidamente a la sección de Mexicanos en los altares, en la que, bueno, como le adelantaba al inicio, vamos a hablar sobre el beato Juan de Palafox y Mendoza. Entonces, bueno, a él se le celebra cada 6 de octubre. Pero bueno, quisimos hablar acerca de él el día de hoy porque se conmemoró en el transcurso de la semana, específicamente el día jueves 5 de junio, 1 año más de haber sido beatificado. Entonces, bueno, Palafox, como le decía, él fue el primer obispo de Puebla. Él fue un hombre político, literato, historiador y escritor. Él fue hijo natural del marqués de Ariza, nació el 24 de junio del año 1600 en Fitero, una villa en España. Y bueno, los primeros años de su vida era conocido como Juan Navarro porque, bueno, Pedro y María Navarro, que eran los criados del marqués, su padre biológico, lo habían recogido y lo adoptaron como si fuera su hijo. A los 10 años de edad, el marqués de Ariza reconoce que Juan era su hijo y es ahí cuando toma entonces los apellidos de Palafox y Mendoza. Entonces, desde temprana edad, Juan había mostrado interés por dedicarse en la carrera militar, pero pues obedeciendo los deseos de su padre, decidió asistir a las universidades de Salamanca y Alcalá, allá en España. En el año 1626, el ministro supremo del rey Felipe IV lo invita a Madrid para que ahí pudiera emplear mejor todas sus capacidades, y tan pronto llegó a la capital española, se le dio el puesto de fiscalía del Consejo de Guerra y poco después el del Consejo de Indias. Ya después de haber trabajado algún tiempo en la corte, Juan Palafox decide regresar y es ahí donde toma la vocación o encuentra su vocación eclesiástica. En el año 1629, el rey lo nombra capellán y limosnero de María de Austria. Bueno, debido a este encargo es que viaja a Alemania, a Italia, a Francia y a otros países europeos. A su regreso es presentado justamente como nuevo obispo de Puebla, convirtiéndose en el primero, y es el 11º obispo aquí en México. Esto ocurrió en el año 1639. Ya como obispo, bueno, llegó aquí en el año 1640, entra a la diócesis en julio de ese año y no solo llegó a nuestro país con el título de obispo, sino que también con el de visitador y juez de residencia de los virreyes. En Puebla, bueno, uno de los mayores logros que él obtuvo fue la conclusión de la construcción de la catedral, que, bueno, en el año 1649, con tan solo 9 años de su llegada, pues ya estaba celebrando la dedicación de este santuario. Durante su gobierno pastoral, él erigió también el Colegio de San Pedro y de San Pablo y logró que se les diera a estas instituciones el título real. También dotó al Colegio de San Pablo con una enorme biblioteca, hoy conocida como la Biblioteca Palafoxiana, justamente por él.
De esta forma, bueno, fundó también el convento de religiosas dominicas de Santa Inés, un colegio para niñas huérfanas, y también formó las ordenanzas del Hospital de San Pedro. En el año 1643, específicamente el 12 de noviembre, después de la muerte de Feliciano de la Vega, el Cabildo lo nombra a Palafox y Mendoza como el nuevo arzobispo de México. Tan pronto llega a la ciudad, bueno, él destituye al virrey por simpatizar con los portugueses y toma en manos el poder civil, convirtiéndose en un nuevo gobernante de la Nueva España. 5 meses duró como virrey y como arzobispo de México, tiempo en el cual, bueno, estableció diferentes campañas milicias, visitó colegios, dio leyes a la universidad y continuó con visitas en los tribunales. Renunció a este cargo como virrey de arzobispo, le digo, tan solo después de haber pasado 5 meses. Entonces, bueno, después de haber sido o de ocupado este puesto de arzobispo, llega a Madrid y es tratado, digamos, con desprecio por parte del rey, quien lo nombra obispo de Osma, allá en España, donde permaneció hasta su muerte el 1 de octubre de 1659. El sábado 27 de marzo del año 2010, su santidad Benedicto XVI firma el decreto referente a un milagro atribuido a la intercesión del entonces venerable Juan de Palafox y, bueno, lo beatifica el 5 de junio del año 2011. Bueno, aquí cabe mencionar que hubo un poquito de retraso en el proceso porque justo a él su proceso de beatificación había comenzado en el año 1666 y había sido interrumpido a lo largo de 3 siglos y medio por diferentes causas, entre ellas justamente la muerte del entonces Papa en el año 1699, y que, bueno, él era el que había postulado la causa y que fungía como patrocinador. Entonces, más adelante hubo otras situaciones que fueron que propiciaron que se postergara justamente el proceso de canonización. Ahora, ¿cuál fue el milagro que se le atribuyó? Bueno, pues estudiado y aprobado por el Vaticano, se le atribuye la curación de Lucas Fernández de Pinedo, un sacerdote de 66 años de edad, que fue párroco de Fuentemolinos, de la entonces diócesis de Osma, donde él permaneció en los últimos años de su vida. En noviembre del año 1766, este párroco, Lucas Fernández, había sido diagnosticado por diferentes médicos con una forma un poquito extraña de tuberculosis, había sido desahuciado y, pues bueno, se consideraba que en aquel entonces pues no tenía cura esta enfermedad. El entonces postulador de su causa había declarado que esta persona, el padre Lucas Fernández, había hecho ya su testamento, había recibido los últimos sacramentos y ya se había despedido de todas las personas y, pues bueno, incluso del sacerdote y el vicario parroquial. Pero uno de sus sobrinos le ofrece llevarle la reliquia de Juan de Palafox. Entonces, pues Lucas Fernández, pues estando enfermo, la recibe, se encomienda a él y se queda dormido mientras los síntomas de su enfermedad pues fueron desapareciendo instantáneamente. Al cabo de 4 horas de haber tenido contacto con la reliquia, y se encontraba ya perfectamente de salud. Entonces, su médico de Fuentemolinos, otros testigos de la aldea de Roa y un tercer médico del tribunal declararon que todos los síntomas, en efecto, que tenía al principio eran de una fase terminal de tuberculosis y que pues ya estaba restaurada su salud. Entonces, pues toda la documentación apoyó a que se respaldara este milagro que permitió beatificar a Juan de Palafox, como le decía, por el Papa Benedicto XVI. Entonces, bueno, es así como damos fin a esta sección de Mexicanos en los Altares sobre el beato Juan de Palafox y Mendoza. Vamos a ir a un breve corte. Continuamos aquí en Siguiendo los Pasos de Regresamos. Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara.
Y ya estamos de vuelta del corte, estimados radioescuchas, y pues bueno, finalmente vamos a poder pasar con nuestros invitados de la Orden Franciscana Seglar, y me gustaría que cada uno de ustedes, por favor, se presentara con el auditorio. Sí. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Mayela Reyes, soy hermana de la Orden Franciscana Seglar. Mi labor es ser consejera nacional de la dimensión social de justicia, paz e integridad de la creación. Es la JPIC. Mucho gusto. Pues bienvenida. Gracias. Adelante. En paz y bien. Mi nombre es Benjamín Reyes Domínguez, soy originario de Acámbaro, Guanajuato, y soy el viceministro nacional de la Orden Franciscana Seglar. Estamos aquí pues, en este espacio para compartir con ustedes la riqueza que ha dejado San Francisco de Asís al mundo a través de sus 3 órdenes. Él fundó 3 órdenes. La primera, que es de los frailes menores, la de las clarisas es la segunda, y la de nosotros, que en un tiempo se le llamó Tercera Orden por su orden, primera, segunda y tercera. Pero lo correcto es Orden Franciscana Seglar, como usted lo ha dicho. Y una manera gráfica de decirlo es, los frailes menores tienen sus 2 pies, uno en el convento y uno afuera, porque entran y salen. Las hermanas clarisas tienen sus 2 pies dentro del convento. Nosotros los franciscanos seglares tenemos los 2 pies en el mundo. Entonces, esto para indicar que no estamos todo el día en el templo, no estamos en un convento, sino tenemos una vida social. Otra palabra es laico, ¿verdad? Entonces, San Francisco dejó estas 3 órdenes que siguen floreciendo. Claro, bienvenido, muchas gracias. Y por acá. Paz y bien, mi nombre es Miguel González, soy originario de aquí de Guadalajara, Jalisco, y yo tengo un oficio a nivel regional que es animador fraterno. Mi oficio se refiere a animar a las fraternidades locales que vivan y den a conocer el carisma, especialmente con los jóvenes. Una de las bondades que tiene nuestra orden es el hecho de que acepta personas en cualquier etapa de la vida. Acepta niños, adolescentes, jóvenes, y ya a partir de los 18 ya se puede ser parte de la Orden Franciscana Seglar. Mire, qué interesante. Pues bienvenido, también mucho gusto. ¿Con qué quisieran comenzar a platicarnos sobre la orden? Justamente ya nos adelantaba por acá una parte, pero pues un poquito más a detalle que nos pueden compartir. San Francisco de Asís sintió el llamado muy fuerte de Dios, y por eso él originalmente es de los penitentes que hubo, que seguían a tener una vida mejor, de conversión. Entonces su legado es que vivió el evangelio al 100, sin ninguna modificación, tal cual. O sea, él vivió intensamente la Sagrada Escritura, toda la palabra de Dios, la hizo vida, la hizo oración. Entonces mucha gente veía en él muchísima pues carisma, lo quería seguir. Entonces por eso fundó la primera orden. Pero Dios le inspiró, él mismo dice, Dios me dio hermanos. Por eso San Francisco hace esta vida fraterna, y muchos ven pues este tipo de vida que sí es auténtica y quieren seguirlo, y por eso funda las hermanas clarisas. Pero luego había hombres y mujeres que estaban casados y también querían seguirlos, y dice, pues no pueden ustedes pues meterse al convento. Entonces fue por eso que hizo la tercera orden, y ahora está en todo el mundo. Y por ejemplo, en nuestro México tenemos más de 15,000 hermanos franciscanos seglares,
que es una riqueza, y esta orden está distribuida en 25 regiones. Cada región está conformada por diferentes fraternidades. Lo voy a poner como está dividida las fraternidades. Hay niveles: local, regional, nacional e internacional. Están articulados de tal manera que, pues, para una mejor organización tenemos esta modalidad, y que tenemos algo muy grandioso. Nosotros, los franciscanos seglares, nos dirigimos, nos guiamos por una regla. Esta regla y constituciones es parte de nuestra vida, es parte de nuestro quehacer diario, y queremos hacerlo vida en fraternidad. Yo, Benjamín Reyes, estoy en una fraternidad local, se llama San Luis Rey de Francia. Allí habemos unos 80 hermanos que nos reunimos periódicamente para vivir es seguir a Cristo, pero a la manera de San Francisco. Todo católico tenemos que seguir a Cristo, todos. Pero nosotros, los franciscanos, la diferencia es seguirlo al estilo de San Francisco. ¿Y cuál es el estilo o la espiritualidad de San Francisco? La humildad, la sencillez, el desapego. Tenemos muchos, el carisma es muy rico. Entonces, una de las peculiaridades es que estamos en el mundo. Yo, Benjamín Reyes, pues hago toda la vida de cualquier católico, nada más que la diferencia es que procuro en el día a día, pues, no ser egoísta, no ser más que los demás, sino me estoy forjando en el día a día. Tengo una espiritualidad, por eso, y mi fraternidad nos reunimos cada semana, y también hay, como le digo, niveles. Y dentro de esa fraternidad hay un pequeño consejito que consejo es de los mismos hermanos, se escogen a varios hermanos para que dirijan la fraternidad. Se le llama oficio por 3 años. Entonces está tan articulada, y lo más grandioso, que a diferencia de otros grupos apostólicos, está apoyada y bendecida por el Vaticano, por la Iglesia, la Santa Sede, que de alguna manera, por ejemplo, voy a poner en muchos grupos, no voy a decir nombres, entran y salen como, ya vine, ya no estuve un tiempo. Y después dicen, yo estuve ahí. Yo estuve ahí. No, acá es un compromiso de vida. Okay. Nosotros no hacemos votos, pero sí hacemos profesiones. Okay. Entonces, la Santa Sede avala nuestra forma de vida. Entonces, hay una bula. Sí. Hay una bula fundamentando nuestro estilo de vida. Ok. Y hay una peculiaridad. Con esto termino, porque aquí vengo acompañado de mi hermana Mayela. Es una peculiaridad que estamos en todo el mundo. Acabamos de venir la hermana Mayela junto con nuestra ministra nacional, que es muy joven. Un saludo a la hermana Griselda Romero. Es la ministra nacional, ella es de Ciudad Obregón, Sonora. Un saludo. Con ella y la Ecónoma Nacional estamos recién desempacados, fuimos a un congreso latinoamericano a Bogotá, Colombia. ¿Y qué vimos ahí? Allí vimos algo que nos ocupa, porque estamos festejando 800 años del Cántico de las Criaturas. Ahorita le voy a pedir a la hermana Mayela que está en sus meros moles. Por favor, hermana. Sí, bueno, la Orden Franciscana Seglar a nivel mundial está celebrando 800 años del Cántico de las Criaturas. Ese canto que es una oración muy especial para nosotros, porque amamos la naturaleza como lo hizo Francisco de Asís. Amamos, nos convertimos en hermanos junto con la naturaleza, ¿sí? Así el hermano Sol, la hermana Luna, que es este cántico lo ha hecho sumamente famoso. Y queremos entregarnos a este servicio en especial, ¿verdad?, de justicia y paz e integridad de la creación, trabajando como los valores del reino. Estos valores que nos llevan a servir a los hermanos en todas las necesidades que tenemos, hacer obras de caridad grandes.
Esa es una tarea que los franciscanos seglares es parte de nuestra espiritualidad. Servir al hermano en aquellas necesidades tan grandes que se viven en la actualidad, ¿verdad? Tenemos que trabajar por cuidar la casa común. Uh-huh. Es una tarea que a 10 años de la encíclica Laudato Si con el Papa Francisco nos dejó una tarea muy importante. Y se hacen a nivel internacional muchas actividades para cuidar la casa común, así como también tener trabajo social con los hermanos, sembrando árboles, recogiendo basura. Okay. Eso es una labor que estamos tratando de promover a nivel internacional. Uh-huh. Y nos unimos a las celebraciones grandes del Cántico de las Criaturas, todas las fraternidades. Ya bastante tiempo. Es bastante tiempo. Y nos reunimos en Colombia, ¿verdad? En Bogotá, para celebrar esos 800 años, reiterando nuestro servicio de cuidar el planeta. Pero también no es nada más cuidar por cuidar el planeta. O sea, uh-huh. Ahí están los pobres, los necesitados, los que sufren por el cambio climático. Exacto. Hay que trabajar en ese sentido. Hacer conciencia es una tarea también muy importante para nosotros. Claro que sí. De hecho, todo lo que comentan es bastante importante y me gustaría que regresando del corte, ahorita vamos a realizar una pausa, pudieran a lo mejor profundizar un poquito más en estas actividades que nos comentan. Entonces vamos a ir a un pequeño corte y regresamos siguiendo los pasos de... Comunícate con nosotros. Llámanos al 33 31 22 41 26 y 33 31 22 45 77. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Síguenos en Instagram como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte amable Radio Escuche. Bueno, estábamos aquí con integrantes de la Orden Franciscana Seglar, la Fraternidad Nacional México. Entonces, bueno, me gustaría que continuaran platicando con nosotros acerca, bueno, ya nos ha adelantado, nos platicaba un poquito de las actividades que están procurando, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, como el cuidado del ambiente y la importancia que tiene también relacionado pues con las personas más necesitadas y la caridad que deberíamos de practicar todos, ¿no? Así es. Sí, nos interesa mucho vivir ese trabajo hacia a estos hermanos. Yo creo que todos sufrimos del cambio climático, o sea, tenemos calor, algunos nos morimos de sed. Mi tierra, yo vivo en Chihuahua, tenemos calor, bastante. No tenemos agua. Sí, hay que cuidar los bienes que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Y esa es como una labor de conciencia que debemos hacer a todo mundo. Todos vivimos bajo el mismo cielo y el sol sale para todos, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en ese sentido de hacer conciencia, de hacer más actividades que tengan que ver con cuidar la casa común. O sea, el Papa Francisco nos invita fuertemente en esa realización de conciencia, ¿verdad? Y de ver, de juzgar, analizar qué estamos haciendo y qué le debamos a dejar a las siguientes generaciones, ¿verdad? Es una labor muy importante. Y pues bueno, escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres es una tarea que nos tenemos que dar, es entregarnos por completo, ¿verdad? Porque pues ahorita estamos aquí, pero el día de mañana no sabemos. Y qué vamos a dejar, ¿verdad? También. Sí, tan sencillo. Ahorita nos dice, usted viene de otro estado, de aquí mismo de la República, en el que dice, no, a veces se queja uno, pues, que llovió, y yo, ay, no, porque está lloviendo, o está haciendo calor, ay, porque está haciendo calor. Generalmente no estamos conformes, pero, digamos, cuando no nos falta nada es cuando más nos quejamos. Ahora nos platica, o nos da el testimonio, ya nos hace falta agua, hace mucho calor, y luego es cuando uno empieza a reflexionar a cara, y bueno, creo que estoy mejor
que otras circunstancias y quejándome. Entonces a lo mejor también ser agradecidos con lo que tenemos y por eso hay que cuidarlo, ¿no? Sí, y hay también otras labores, por ejemplo, hablando del clamor de los pobres, ¿verdad? Está todos aquellos migrantes que muchos de ellos huyen por situaciones climatológicas. Salen de sus lugares porque ya sus tierras no están fértiles y no llueve. Entonces salen a buscar trabajos fuera, ¿sí? O la misma migración interna que hay de los hermanos de pueblos originarios que llegan a las ciudades a buscar trabajo, porque ya en sus lugares de origen o fueron desplazados por cuestiones políticas y llegan a las ciudades a buscar pues una mejor calidad de vida. Entonces, pues son situaciones difíciles que a veces hay que estar ahí pendientes, ayudando, ¿verdad? Ahora, hay muchos desplazados migrantes de toda América Central, desde la Patagonia, ¿no? Toda América. Toda América. Viajan con el sueño americano, ¿verdad? Chihuahua, por ejemplo, es un estado que pasan demasiados migrantes y hay la necesidad de llegar y de ayudar en esa pastoral de movilidad humana. Okay. También es parte de nuestro trabajo de integración social. Muchas cosas que hacer. Sí, y qué podrían platicar, por ejemplo, me llamaba la atención al inicio cuando nos comentaba usted sobre el tema de los jóvenes, las actividades o de qué manera impacta las acciones que ustedes llevan a cabo con la juventud, por ejemplo. Sí, nosotros, como había dicho hace un momento, aceptamos personas en cualquier etapa de la vida. Okay. Los niños, pues sí se pide que por lo menos ya estén estudiando el catecismo para la primera comunión. Okay. Pero adicional a la catequesis que es propia, se les da formación con franciscana. La formación que nosotros llevamos en todas las etapas de la vida son en 3 dimensiones. Es la dimensión cristiana, dimensión humana y dimensión franciscana. No se improvisa nada. Todas las etapas de la vida tienen su manual propio de formación. Obviamente la formación de alguna manera es la misma, ¿verdad? Porque no vamos a contradecir una cosa y otra, pero la manera, la forma como se comunique o la manera como se aborda no puede ser la misma dirigida a un niño que a un adulto. Sí, claro. Entonces, cada etapa tiene su propia formación. Las 2 primeras, la niñez franciscana, que nosotros le llamamos NIFRA, la DOFRA, adolescencia franciscana, de alguna manera están bajo la tutela directa de la Orden Franciscana Seglar. Pero cuando estamos hablando de la juventud, ahí ya la juventud, dentro de la orden, la juventud franciscana tiene personalidad propia. Entonces, como decía el hermano Benjamín, tenemos nuestros consejos, nuestros ministros, y los jóvenes de la juventud franciscana también tienen en este caso son coordinadores, tienen sus consejos y de alguna manera sus propias fraternidades. Y llevan una personalidad propia, una dinámica propia, y también basado en su formación. Se puede decir que utilizan la misma regla de nosotros, pero también un poquito adaptada hacia su realidad. Obviamente en esta etapa de la vida se aceptan jóvenes de los 15 a los 30 años. Y en la orden pueden tener la doble pertenencia, porque a partir de los 18 años ya pueden pertenecer a la Orden Franciscana Seglar. Okay. Entonces hay muchísimos casos de muchísimos chavos
que están entre los 15 y los 30 años y están participando en ambos grupos, llevando ambas formaciones. Y en cierto momento vamos a ver muchachos que ya están vistiendo nuestros signos, los propios de la OFS, que son el escapulario y la cuerda. Ok. ¿Podría platicarnos justamente, porque tiene un nombre en particular la cruz que ustedes... Sí, correcto. Son 2 cruces las que son las más significativas. Una de las más importantes es la figura del Cristo de San Damián. Esta figura es la que le habló a nuestro Padre San Francisco pidiendo que reconstruyera su iglesia. Todavía existe. Es un icono de madera aproximadamente de 2 metros de alto y actualmente está en el monasterio de Asís, en donde es la casa de las Clarisas. Correcto. Muy importante para nosotros porque el llamado a nuestro Padre San Francisco ya se había hecho y él ya estaba viviéndolo. Pero lo que el Cristo de San Damián le haya hablado a nuestro Padre fue como ya la confirmación de que esto ahorita vamos a comenzar algo. Y eso fue lo que comenzó todo de nuestras 3 órdenes. Y el otro Cristo que usamos los profesos, bueno, lo que pasa es de que a mí me gusta usar los 2. Usualmente el de primera etapa es el que usamos, el de San Damián. Pero yo quiero mucho Cristo, por eso todavía lo uso, lo he visto. Pero por regla, en nuestra regla dice que nuestro signo visible debe de ser la Tau, que es la última letra del alfabeto griego, y que nuestro Padre San Francisco lo tomó como un signo personal, firmaba sus documentos con la Tau, y en donde quiera que se encontraba, la pintaba en las paredes. Y que además tienen en el cordoncito, en la cuerda, 3 nudos. ¿Podría platicarle al auditorio qué significan esos 3 nudos? Sí, con todo gusto. El cordoncito con el que sostenemos los Cristos y la cuerda que vestimos visualmente, 3 nudos significa pobreza, castidad y obediencia. Justamente los consejos evangélicos. En este caso nosotros, como decía el hermano, no hacemos votos, pero son compromisos. Exacto. Y es lo mismo que hacen nuestros hermanos religiosos. Pero en este caso, la pobreza, por ejemplo, voy a hablarlo de adaptado hacia nuestro estatus, hacia nuestro estado de vida. Es una pobreza no literal. Es más bien un desapego a las cosas materiales. Es que no se nos olvide que las cosas materiales es un medio, no un fin. Ok, muy bien. Bueno, pues ya estamos prácticamente llegando al final del programa. ¿Alguna conclusión breve, algún comentario final que quisieran agregar en un minutito? Invitarlos a que toda persona que llega a este mundo es una vocación, y una vocación a la santidad. Anteriormente se inició el programa en pos de o caminando, ¿verdad?, en tantos santos. Entonces los invitamos a que, si tienen interés de asistir a una fraternidad, toquen las puertas preguntando si llega a Roma. Ya les dije, hay muchas fraternidades en muchos lugares. Es un espacio donde, como dijo el hermano, hay un espacio para todos. Claro que sí, les agradecemos, y justamente extenderles nuevamente la invitación a que nos acompañen en otros programas, porque la idea era conocerlos un poquito más, conocer de qué trata, y pues bueno, obviamente hay muchísimos santos de la familia orden franciscana. Exactamente, entonces ya hemos hablado de algunos de ellos, pero nos gustaría que ustedes mismos nos pudieran platicar sobre ellos. Entonces llegamos así al final de la emisión de este programa. Le agradezco mucho que nos haya acompañado tanto aquí a los hermanos de la Orden Franciscana Seglar, como a usted en casita. Le recuerdo que nos puede
que se puede comunicar con nosotros a través del Facebook, de YouTube y de Spotify, siguiendo los pasos por correo electrónico, siguiendo los pasos de @gmail.com. Recuerde que la próxima semana tenemos un par de regalitos para usted. Le recuerdo el número de WhatsApp para que tome nota: 33 47 60 70 42. Y bueno, les agradezco tanto a Francisco Manso en los controles, una servidora Marisol Infante. La próxima semana nos vemos por aquí, nos escuchamos por aquí. Lo dejo en compañía del Cuidado de la Creación, que hoy va a estar como siempre muy interesante. Hasta pronto. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama.